En este vídeo vamos a explicar cómo aproximar números naturales de una manera muy sencilla. Como vemos, aproximar un número es sustituirlo por otro más sencillo o más bien más fácil de recordar. Por ejemplo, en esta diapositiva podemos ver un precio cualquiera que marca $199. Es muy habitual, cuando nos piden el precio de una cosa, no decir su valor exacto, sino un valor muy parecido, pero mucho más fácil de recordar. En este caso, por ejemplo, sería muy típico decir que lo que hemos comprado nos ha costado aproximadamente 200 euros. Las aproximaciones se pueden hacer de dos maneras diferentes, o bien por truncamiento o bien por redondeo. A continuación vamos a ver cómo se hace cada uno de estos procedimientos. El truncamiento es el más sencillo de los dos métodos y consiste en sustituir simplemente las últimas cifras por ceros. Veamos ahora con varios ejemplos cómo podemos aproximar los siguientes números por truncamiento a las centenas. Empecemos por el 732. Hay que sustituir por ceros aquellas cifras que quedan a la derecha de las centenas, con lo cual obtenemos el número 700. El 1850, si sustituimos por ceros todas las cifras que quedan a la derecha de las centenas, obtenemos 1800. A continuación, tenemos 4300. Y para terminar con el último ejemplo, si sustituimos por ceros las dos últimas cifras, obtenemos el 15300. Seguidamente, procedemos a explicar el segundo método de aproximación de números naturales. Este método es un poquito más complejo, pero también es verdad que es más exacto. En primer lugar, también hay que sustituir las últimas cifras por ceros, exactamente igual que en el truncamiento. Ahora bien, en este caso, si la primera cifra que sustituimos por un cero es igual o mayor que 5, hay que añadir una unidad a la cifra anterior. Veamos una serie de ejemplos y lo entenderemos mucho mejor. Vamos a aproximar ahora por redondeo las mismas cantidades que hemos aproximado anteriormente por truncamiento. Lo vamos a hacer igualmente a las centenas. Empecemos por el 732. Estas son las dos cifras que vamos a sustituir por ceros. Y como la primera que sustituimos es un 3, obtenemos 700. En el siguiente caso, como la primera cifra que sustituimos por un 0 es un 5, en lugar de aproximar a 1800, aproximamos a 1900. Porque hemos dicho que si la primera cifra sustituida por un 0 es igual o mayor que 5, hay que añadir una unidad a la cifra anterior. En este caso, en lugar de escribir un 1 y un 8, escribimos un 1 y un 9. Seguimos. Con el 4399, las dos cifras que hay que sustituir por ceros son estas dos. Como la primera de las dos es un 9, o sea, mayor que 5,
en lugar de aproximar a 4.300, aproximamos a 4.400. En último lugar, el 15.342, en este caso, la primera cifra sustituida es menor que 5, entonces lo dejamos igual y obtenemos 15.300. Veremos a continuación un resumen de las mismas cantidades aproximadas en un caso por truncamiento y en el otro caso por redondeo. Como podemos ver, en algunos casos el truncamiento y el redondeo coinciden. Por ejemplo, en el caso de 732, tanto por truncamiento como por redondeo, la aproximación es 700. En el caso del 15.342 ocurre lo mismo. Tanto por truncamiento como por redondeo obtenemos la cantidad de 15.300 cuando aproximamos a las centenas. En los otros dos casos, el truncamiento y el redondeo no coinciden. Veamos, por ejemplo, como el 1850 por truncamiento es 1800, en cambio por redondeo es 1900. En el otro caso, el 4399, por truncamiento obtenemos 4300, en cambio por redondeo obtenemos 4400. Y ahora la pregunta sería, ¿cuál de los dos métodos de aproximación creéis que es el más exacto? La respuesta es muy sencilla. Siempre está más cercano al valor exacto la aproximación por redondeo que la aproximación por truncamiento. Entonces, siempre que no se diga lo contrario, hay que aproximar por redondeo.